Bienvenidos a otro episodio de Camino Dev. Mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend en JavaScript. Y mi nombre es Lino Montaño, soy backend developer en JavaScript. Hoy tenemos como invitado a Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Lina, ¿qué más? Qué bueno verlos, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por aceptar nuestra invitación. Contanos un poco quién es Juan, a qué se dedica en este mundo de la tecnología. Bueno, pues yo soy ingeniero de sistemas, aunque esta cámara ya se me dañó. No sé organizar cámaras, pero sí me gradué de la universidad en Manizales, en Colombia, de ingeniería de sistemas hace unos años. Y actualmente me dedico a desarrollar software. Entonces trabajo en una compañía haciendo, programando y haciendo otra cosa que a mí me gusta mucho también, se llama advocacy, o como relaciones de desarrolladores, que significa que me gusta dar charlas, escribir artículos y toda esa parafernalia. Entiendo. Qué bacano, ¿verdad? Queremos como empezar por dónde iniciaste. ¿Cómo fue esos primeros pasos de líneas de código? ¿Cómo llegaste al mundo de las tecnologías? Ya, bueno, esa es una pregunta chévere. Pues yo creo que todo el mundo tiene un inicio interesante, algunos más interesantes que otros, pero en mi caso fue por mi hermano. Yo me acuerdo que yo no tenía muchos amigos cuando era chiquito, todavía no tengo, pero eso es diferente. Y lo que pasó fue que me gustaron mucho los videojuegos, ¿cierto? Como típico desarrollador, le gustan los videojuegos. Y pasó que una vez mi hermano, que es mayor, como 6 años mayor, y estaba estudiando ingeniería de sistemas, le pusieron a hacer un videojuego en la universidad. Y entonces yo como que me le siento al lado y como que muéstrame usted cómo está haciendo eso, pues porque me sonaba súper cool poder hacer un videojuego. Es como si un niño que le gusta Play-Doh y jugar con plastilina, le pone una fábrica al lado de plastilina para hacer más. Entonces, como que maravilla. Y me senté al lado y me empezó a enseñar. Era un programa que llamaba Game Maker y pues, sin saber, yo estaba ahí jugando con variables, con for loops, muy visuales, pues ese tipo de programación que tú arrastras. Y nada, me empezó a gustar y pasó que 2 años después sucedió un evento que no me esperaba nunca, pero fue que un tipo se me acercó durante un evento, pues un conocido, y me dice: Juan, yo creo que vos tenés como unas habilidades para la tecnología. ¿Usted quiere venir a mi casa el próximo sábado a aprender a programar? Y obviamente yo lo miro y le digo: no sé, eso suena como extraño, como bueno, pero si me da unos tenis o algo así, pero pues, no, pero él tenía buenas intenciones, él quería realmente enseñarme a programar. Y claro, pues me pasa que a los 14 años, cada sábado me voy cada 8 días a la casa de él a aprender a programar, y desde ese momento, pum, me despertó la pasión por eso, así fue. Entonces, cuando empezaste por la influencia de tu hermano, que en sí fue principalmente, y ya luego con este familiar, ¿cómo, cómo fue esa transición? ¿Cómo fue esa experiencia de ver ese maravilloso hola mundo que todos hacemos? A ver, pues en mi caso, este amigo que les conté, el segundo, él escribió un libro en C, del lenguaje de programación C. Me empezó a enseñar C y C++, y obviamente esta programación era muy, de algún modo, como muy pantalla negra, pues algo que no tiene mucha aplicación. O sea, no era como programación web, que uno ve las cositas y como, tan bonito. No, era programación C, entonces programación como imperativa, creo que se llama. Entonces uno escribe main y escribe funciones y flotantes y un montón de cosas. Entonces en ese momento, pues como que yo no le veía mucho la aplicación. Y lo que hice fue seguir haciendo videojuegos en Game Maker, que era el programa que mi hermano me había enseñado. Entonces yo hacía maricaditas, perdón, no puedo decir groserías. Hacía cositas. Y pasó que pues 2 años después en Colombia, de esto me aprendí hace poquito, nosotros entramos a la universidad muy rápido. Entonces yo a los 16, pues promedio, a los 16 entré a la universidad a estudiar sistemas y me doy cuenta
que esas bases de programación me servían hartísimo porque en programación uno, en la primera programación que yo vi, pues yo me sentía muy confiado haciendo un for y haciendo un if y a mis compañeros les costaba un poquito. Entonces pasó que me pues a darles monitorías a mis amigos, explicarles el for, el if, porque yo ya entendía las bases. Y en ese momento fue cuando empecé a darme cuenta que de pronto esto de la programación era a lo que me quería dedicar como más de lleno, como programar como tal y hacer cositas por el estilo. Y ahí empezó mi carrera, pues, pero eso fue pues como la transición a ya el momento profesional. ¿Cuáles fueron como las primeras líneas de código que vos tocaste en la universidad? ¿Con qué lenguajes fueron? ¿Cómo fue ese cambio, por ejemplo, ya de venir de los videojuegos, que era como un lenguaje muy gráfico, a otra vez a la universidad? ¿Cómo empezó? ¿Cómo ese cambio? Sí, buena pregunta, Miguel. Pues mira, te cuento, pasó que yo me acuerdo que yo llegué a la universidad y en la universidad, en mi caso, estamos hablando del 2010, o sea, 10 años, hace 10 años. Java, tal vez todavía es, pero Java era lo que le enseñan a uno en programación uno. Entonces uno abría un programa que se llama NetBeans o Eclipse en ese momento y ahí uno programaba y hacía cositas de programación. Pero yo la verdad no entendía qué estaba haciendo en sí mismo. Es más, yo no sabía la diferencia entre NetBeans y Java. Pues, ¿sabes? Como, ¿qué es qué? Yo solo estaba programando y echando código. Um, pero las primeras aplicaciones que yo recuerdo haber hecho eh, eran aplicaciones nativas de Windows. Con NetBeans uno creo que podía hacer eso, ya no me acuerdo cómo se llama, pero uno podía hacer como programar una aplicación que se convierte en un ejecutable al final del día y uno le hace doble clic en Windows y la abre y entonces tiene unos botoncitos y uno cambia las interfaces y ese tipo de cosas. Algo realmente pues como no muy interesante. Pero lo que sucedió entonces es que pues poco a poco con esas líneas de código que cada vez se volvían más complejas y más interesantes, llegué a programación web, que era como en tercer semestre. Y en programación web conocí JavaScript, que por supuesto no me gustó, ni lo entendí en ese momento, ni nada por el estilo, porque pues desafortunadamente, digamos que la universidad aún le costaba un poquito adaptarse a los últimos estándares. Entonces yo estaba aprendiendo programación web del 2005, cuando ya estábamos en el 2010. Y por supuesto esto era más difícil, yo no entendía cómo funcionaba nada de eso, pero por primera vez yo me di cuenta de que yo podía crear cosas muy visuales, crear, por ejemplo, productos, crear una tienda, crear mi propia página web con este tipo de programación. Y ahí es cuando empiezo a ver una luz, cuando empiezo a ver que esto me gustaba más. Entonces así fue como empecé a evolucionar y para darte como un adelanto, fue finalmente la programación web lo que me dio mi primer trabajo cuando ya finalmente me gradué, pero eso les cuento. Pero está chévere porque estás en el mundo web hoy en día y en ese inicio decir que no te gustaba o era por un problema más de conceptos porque no lo comprendías por medio de los que te explicaban, pero ¿cómo fue ese rumbo y esa ruta para poder llegar a ser el Google Developer Expert que hoy en día eres? Ya, bueno, pues, Lina, imagínate que cuando yo tenía 18 años, o sea, ya 2 años después, todavía estaba en la universidad, pasó que a mí se me ocurrió un proyecto. Yo dije, voy a hacer un proyecto que combine Google Calendar con un To-Do. Y esto va a ser la maravilla y me va a volver rico con esto. Yo estaba tan convencido de este proyecto que por cierto era una tontería, pero estaba tan convencido que incluso hoy busco 6 o 7 amigos y les vendo la idea allí como si fuera el Steve Jobs manizalita. Les digo, veas que con esto nos vamos a salir de pobres, créame, necesito que trabaje gratis por unos meses y lo sacamos al aire. Bueno, pues el resultado fue que era en efecto una aplicación web, entonces no tenía otra opción más que aprender CSS, JavaScript, HTML, y estudiamos y toda la cosa, y ahí empiezo a involucrarme más con el tema. Por cierto, pues sí, claro, por supuesto, la compañía fracasó. Un año trabajando y finalmente nunca hicimos nada. Bueno, fuimos para la casa porque no iba a funcionar. Pero eso es otro cuento, eso es emprendimiento. El caso es que con la programación web empezó a gustar mucho hasta que finalmente a los 21 años o 22 años me gradué de la universidad.
Y lo primero que hago es ir a buscar internet, pues un trabajo para mí. Y lo que me encuentro es que lo que yo sabía de programación web era todavía muy desactualizado. Entonces yo voy y busco trabajos para programador web o en frontend, lo que sea. Dice, usted sabe utilizar Webpack. Yo como, ¿what? Usted sabe utilizar prototipos en JavaScript. Y yo, ¿qué? Pero si yo solo sé jQuery, ¿qué es esto? Entonces yo me sentí muy frustrado porque dije, lo voy a decir con todo el sentido de la palabra, qué huevonada, porque entonces yo qué hice estos últimos 5 años y no puedo conseguir un trabajo. Y lo que hice fue entonces irme para YouTube. Y YouTube, o sea, como con mucha humildad, pero también un poquito frustrado, busqué cómo crear una página web. Y eso fue hace 6 años, después de graduarme de una carrera de ingeniería de 5 años. Y me tocó aprender por 2 meses cómo crear, qué era HTML, qué era CSS, desde cero otra vez. Y encuentro mi primer trabajo, Lina, y empieza pues como mi carrera profesional, que fue lo que luego, en cuestión de unos años, me llevó a convertirme en un Google Developer Expert, que pues de pronto para las personas que no están familiarizados, es un término o es como un reconocimiento que Google le da a algunas personas que tienen un impacto en la comunidad y que se consideran expertas en una tecnología o en un área. En mi caso, yo soy GDE en tecnologías web y en Angular. Eso quiere decir que las conozco muy bien, pero que también me gusta compartir conocimiento en forma de artículos, de charlas, de videos, etcétera. Entonces, eso es. ¿Cómo fue ese primer empleo? La verdad, me gustaría como mucho saber cómo fue llegar así. Me imagino que estudiaste esos 2 meses y fue chévere, fue interesante, Mm. pero pasar de ese conocimiento también que tienes en la universidad y aplicarlo en tu primer trabajo, ¿cómo fue eso? Eso fue muy charro, Miguel, porque yo me acuerdo que en la universidad yo me sentía más cómodo incluso cuando se trataba de páginas web con WordPress. Yo decía, WordPress, yo se lo manejo. Y eso que yo no programaba en PHP, yo sabía la interfaz de WordPress, que es tal vez hoy en día algo que muchas personas ya pueden hacer. Pero cuando se trataba de una página web, pues yo sabía que en WordPress salía en 2x3. Entonces, yo lo que llegué es que me acuerdo que yo estudié desde diciembre hasta enero, eso fueron los 2 meses, y en febrero llegó un amigo y me dice, Juan, es que hay un parcero que necesita una página web, ¿usted sabe hacer de eso? Y yo, claro. Entonces voy, me siento, es una compañía que le vende páginas web a otros clientes, o sea, un intermediario, en otras palabras, y me dice, necesitamos esta página web para esta, ¿cómo se llama? Constructora, una constructora. De hecho, todavía me acuerdo el nombre, pero no se los voy a decir porque entonces ustedes lo googlean y se dan cuenta la cagada que hice. Pero no, el caso es que yo llego y le digo al intermediario, pues a los que me vienen a contratar, ya se los tengo, yo se los hago en WordPress rapidito y fácil. Y me dicen, a nosotros no nos gusta WordPress, queremos HTML, CSS y JavaScript purito. Y yo, entonces me toca claro, ese fue mi primer trabajo, un trabajo para un cliente, una página web realmente sencilla, o sea, era sencilla, era un slider y footer, etcétera, pero en ese momento para mí, pues era más difícil y pues me tardé un ratico, pero lo entregué y por eso me pagaron, haga de cuenta, con $1,000,000, o sea, para las personas de otros lados como $250 o $300. Y yo muy orgulloso pues de mi trabajo, seguí trabajando para ellos, haciendo más páginas web y ahí empezó a cambiar la cosa porque fue luego de eso, como 2 meses después, que conseguí mi primer trabajo con contrato firmado y toda la cosa y ya ahí sí no me las creía, pero sí, así fue. En sí, primero fuiste freelance antes que un trabajo normal de oficina, contratico. Ya después de esa transición, Juan, ¿cómo fue ingresar a ese primer empleo ya con un contrato fijo que tú decías como que, wow, lo Ujú. logré? Sí, pues imagínate, Lina, que lo que pasó fue que creo que fue un amigo que me dijo, Juan, es que están necesitando un programador en tal parte, yo sé que usted es muy bueno por la universidad, y me conocían, a vos te gustaría pues trabajar en esto, no sé qué.
Y yo, bueno, sí, de una, hagámosle. Entonces era para full stack, que de hecho a mí hoy en día full stack me da susto esa palabra porque yo backend no sé nada, pero en ese momento pues me sentía más Rambo. Entonces yo, sí, claro, full stack, por supuesto. Entonces me voy para allá y querían que programara en JavaScript y backend iba a ser PHP y MySQL como bases de datos. Bueno, un stack ahí. Y el caso es que yo no era tan buen programador, tal vez, pero sí era muy buen vendedor. Eso se los garantizo, pues, que yo les vendo lo que sea. Entonces, claro, yo me siento con el director de la empresa. Yo digo, claro, cuéntame, ¿qué necesitas? Programamos lo que sea, se hace en tiempo récord, no hay problema. Y claro, entonces el tipo, pues, él quedó como encantado y me dijo, bueno, Juan, empecemos entonces. Y me dice, le vamos a pagar 1.700.000. Y yo no me la creía. Pucha, que es toda esa plata, ¿yo qué voy a hacer con todo eso? Creo que llegó el momento, tengo que abrir una cuenta bancaria, mi mamá va a estar orgullosa. Entonces, claro, obviamente ahí es cuando uno se da cuenta esa parte importante que a uno no le dicen, que uno tiene que pagar las pensiones, las cesantías, en otras palabras, los impuestos y todas esas cosas. Entonces, claro, de ese 1.700.000 me quedaban 1.200.000. De nuevo, para las personas que no pues, están familiarizadas con la moneda, 1.700.000 son como 500 euros, dólares, más o menos así. En todo caso, sí, claro, entonces me quitaba una tajada grande, pero de todas maneras, pues interesante. Y llego yo a un equipo de 3 personas, o sea, era una startup, y a programar y hacer cositas, pues, y yo hacía lo que podía. Digamos que en ese momento, cuando uno está de pronto empezando, las habilidades blandas juegan un papel más importante, porque entonces eres vos diciendo, vea, no sé, pero yo le hago, la típica. No importa, yo busco y me las ingenio y yo le busco una salida a eso. Entonces, eso me sirvió mucho, porque entonces ellos veían a alguien comprometido, así no supiera mucho, que a la final resultaba con algo. Y, y todo iba muy bien hasta que 30 días después de haber firmado ese contrato, recibo en mi correo un email de la universidad que decía, se busca desarrollador en Medellín que sepa PHP e inglés. Y se me abren los ojos y yo digo, yo sé inglés, yo creo que puedo obtener ese trabajo. Y bueno, ahí fue cuando viajé a Medellín, pero ya les cuento eso. Pero sí, así fue como fue mi primer trabajo, pues. Pues, o sea, no sé si se pueda tocar el nombre de la empresa, porque ya creo y deduzco qué empresa es acá. Pues en la que trabajaste, era la de City Taxi, que en ese momento fue un boom. Cuando yo vivía en Manizales, la gente de Manizales se sentía orgullosa y decía, no, es que los de City Taxi lo quedaron acá, que yo, no sé, yo me acuerdo. Pero ¿cómo fue ese proceso? Eso fue muy innovador, demasiado para ese entonces, cuando salió esa aplicación, Ah, ¿cierto? Miguel, buen punto, pero ¿sabes qué? City Taxi no es. Yo sí estuve involucrado con City Taxi, pero mientras estuve estudiando y fue, digamos que más bien algo cortico e informal. Entonces yo por eso no lo mencioné. Yo sí, a mí sí me invitaron a City Taxi, que es esta aplicación para pedir taxis desde celular. Yo muy cool y muy chévere, pero fue algo más como de también como un mes o algo así. Y yo todavía estaba en la universidad, entonces era como muy informal. Yo consideré mi primer trabajo, fue cuando ya me gradué y toda la cosa. Pero sí, por supuesto, City Taxi fue también una experiencia. Um, Pensé que había sido este, esa. No, pero dale, si quieres seguimos con cómo fue ese proceso de venir hasta acá. sí, a Medellín. Pues nada, pues imagínate, Miguel, que yo creo que también conoces la empresa de la que estoy hablando y es que la empresa, bueno, la pequeñita que les mencioné, obviamente caducó porque eso, porque caducó, voy a dejarlo ahí porque si no me meto en problemas. Pero sí, la empresa a la que llegué a Medellín se llamaba Juxi Global o en ese momento Juxi Pacific. Y claro, pues es una empresa a la que yo apliqué porque yo dije, yo estoy seguro que tengo una ventaja y es que sé inglés, que no muchos desarrolladores desafortunadamente no saben en Colombia. Entonces yo creo que ese puede ser mi punto de venta más fuerte porque mi experiencia programando todavía es poca. Claro, entonces yo aplico, les gusta y me mandan una prueba técnica y se les cuento una infidencia. La prueba técnica yo tenía como 3 días para resolverla o algo así. Entonces, perdón, tenía 2 horas para resolverla. O sea, al momento en que yo presionaba Start, tenía 2 horas para resolverla, pero no era en vivo, sino que yo la resolvía en mi computador a lo mío, como quisiera,
y luego le enviaba los resultados, pero solo tenía 2 horas para hacerlo. Entonces, yo llego y cojo mi celular, escribo un número y digo, Reinel, mi mejor amigo, necesito que me ayudes a una prueba técnica. Y entonces él también era programador, se sienta conmigo, chistosamente, en las oficinas de la empresa anterior, y nos sentamos ahí por la noche y empezamos a hacer la prueba entre los dos. Eran 3 ejercicios, yo hago 2, él hace 1 y los enviamos. Y pues para mí los ejercicios estaban como fáciles, entonces yo estaba pues pucha, si yo me equivoco un poquitico, creo que la cago porque eso estaba como muy fácil. Pues resulta que me llega el resultado y decía 96% de éxito. Yo dije, bueno, no fue tan mal. Yo creo que 96 está bien. Cuando llegan y me llaman otro día y me dicen, Juan David, y yo sí, Juan David, estamos impresionados. Nadie había sacado un resultado tan alto. Y yo, bueno, muchas gracias. Tan amables, bueno, no, excelente. Y cuando miro los resultados, el 4% que me faltaba era de mi amigo que se la había cagado en la parte de él. O sea que en conclusión nunca lo hubiera invitado a hacer trampa, lo hubiera hecho yo solo. Pero bueno, en todo caso, claro, me dicen, Juan, ¿usted cuánto está pidiendo? Entonces, como yo les decía, yo estaba ganando 1.700.000. Yo dije, bueno, voy para Medellín. Voy a pedir harto, 2.300.000, que obviamente no era tanto, pero igual, pues uno novato, no sabe, y me dicen 2.300.000, es que es bobito, le vamos a pagar 3, y yo no, sí, 3, y yo no las creo. Entonces ahí empezó, y claro, y me fui para Medellín, y eso fue hace más o menos ya 6 años o 5 años que eso pasó. Súper bacano. Pero allá en Yuxi, ¿con qué tecnología empezaste? ¿Con PHP? ¿Qué es lo que estaban pidiendo? ¿PHP y qué otra cosa? No, Lina, imagínate que eso fue un ganso ciego, creo que es como se dice en Colombia, que significa que era mierda. PHP no era lo que necesitaba. La prueba fue con JavaScript. Y cuando llegué, me pusieron a programar en Backbone, que era un framework de JavaScript, o sea, JavaScript, pero un framework de JavaScript viejito que se llama Backbone. Bueno, no es tan viejito, la verdad, pero sí, para un cliente americano. Entonces pues yo muy novato y todo, pues me dio aprendiendo y eso, y en eso fue en lo que me pusieron a programar apenas llegué. Pero aquí es donde está el plot twist de toda la historia y de toda mi carrera profesional, porque llevando 6 o 7 meses en Juxi pasa lo siguiente. Llega uno de los gerentes y me dice, Juan, ¿usted conoce de pronto a alguien que pueda enseñar Angular? Esa tecnología nueva que salió, pero la 2 me dice. Y yo, me dice, es que los clientes la están pidiendo y no encuentro quién nos pueda entrenar los desarrolladores internamente. Entonces yo digo, pues no sé, pero pues yo busco. Entonces yo empecé a preguntar por ahí, pero nada, no resultaba nada. Incluso contratamos a gente externa, consultores, y la verdad es que no sabían por qué Angular 2, que es la versión 2, recién había salido. O sea, la 1, AngularJS, ya llevaba tiempo, pero la 2 estaba todavía muy nueva. Entonces ahí es cuando un amigo mío, a Felipe Jaramillo y a mí, que Felipe casualmente también está en Austria en ese momento, se nos ocurre una idea y dijimos, bueno, ¿qué tal si nosotros nos ponemos a estudiar Angular en Internet con esos cursos que hay en Udemy y todo eso, y luego se lo enseñamos al resto de la empresa, pero lo aprendemos por fuera del horario laboral, de modo que se lo cobramos a la empresa? Es decir, luego de hacer nuestra jornada laboral normal, nos íbamos para la casa a estudiar Angular, como hasta las 10 de la noche, el otro día levantarnos temprano a las 6 para estudiar, y luego de 2 semanas estar listos para dar un bootcamp de Angular. Y yo le cuento esta idea al gerente, que de nuevo yo era muy buen vendedor, entonces le digo, no, y vamos a hacer esto y lo otro, y tan solo le vale 4 milloncitos. Y me dicen, háganle, 4 millones, háganle. Entonces yo, bueno, entonces empezamos a dar el bootcamp, Felipe y yo, y funcionó. A la gente le gustó y todo súper bien. Entonces ahí es cuando empieza mi trayectoria. Ese fue el momento en el que yo empecé a usar Angular. Ahí fue mi trayectoria, fue una venta que hicimos básicamente. Súper bacano, porque esa era una de nuestras preguntas de que, porque ese amor por Angular y no por otros, como por otros tipos de lenguaje o por otros frameworks. Sí, no, Miguel, pues por necesidad, ¿cierto? La necesidad hace no sé cómo termina esa frase, pero sí, al programador.
lo que pasó, o sea, yo nunca tenía, yo era muy novato para decidir. Incluso yo me acuerdo que cuando la empresa estaba decidiendo si volverse todo React o todo Angular, yo era los que decía todo React, porque es que es como más popular y a la gente le gusta más, pero al final terminamos haciendo Angular. Entonces, yo realmente no tenía un criterio para escoger uno de los dos, que es lo que yo a la gente le digo cuando me dicen que aprendo. Yo no, pues mire lo que tiene el mercado, porque aprenda lo que le va a dar un trabajo mañana, porque usted con un trabajo ya va a tener plata para estudiar lo que quiera, para irse a otro país si quiere y estudiar, trabajar con otro framework si quiere, pero es importante pues escoger un framework que sea utilizado. Y afortunadamente en Medellín había mucha demanda de Angular, no solo en mi empresa, sino en otras. De React también, o sea, hay de las dos, o hay de las tres, o hay de todas. Pero hay ciudades que son más React, hay otras que son más Angular, otras más Vue, entonces uno pues como que escogen eso. Pero sí, así fue, esa fue la razón por la que yo pues me fui por el camino de Angular, Miguel. Pero entonces, ¿cómo fue esa curva de aprendizaje al empezar con Angular sabiendo que era un frame que estaba totalmente nuevo? ¿Cómo hiciste para conseguir bastante documentación y empaparte para poder hacer un bootcamp ustedes dos Sí, solos? claro, bueno, uy, sí. Pues Lina, no, pues, lo que pasa es que hay gente también muy, a ver, no, pongámoslo así. En ese momento ya estaban muy en auge las empresas como Pluralsight, EdHead, Udemy, Coursera, estas empresas de cursos. Y esta gente lo que hace es que apenas se dan cuenta que va a llegar una tecnología nueva, ellos son los primeros que buscan al que sea, no importa, a que se cree un curso para poderlo vender. Ese es el negocio socio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Angular 2 había salido un par de meses ya, pues como 2 meses de viejito, pero ya había expectativa porque sabíamos que iba a salir. Entonces ya habían cursos online. ¿Los cursos eran buenos o malos? Eso es otro cuento. Eran suficientes en todo caso. Y nosotros lo que hicimos fue empaparnos de eso. Ahora, yo te digo algo, Lina y Miguel. Felipe era desafortunadamente, como en todas las historias interesantes, él era el genio. O sea, él sabía mucho más de frontend que yo. Él era más full stack y tenía tal vez más experiencia que yo. Él sabía de patrones, él sabía de inyección de dependencias, de control de inversión, un montón de cosas que yo era como, what? Que yo sabía mi jQuery. Entonces, él me ayuda mucho con eso. Incluso él fue el que me enseñó a mí RxJS. RxJS, que de por sí es un patrón complicado. Y yo ni lo entendía bien cuando lo estaba enseñando. Yo no, es como que muy mal. Entonces, lo que pasa, Lina, es que eso fue como un calentado que uno se come por la noche, unos frijoles por la noche, ¿cierto? Como que se demora, como que se tarda un ratito y finalmente sale para pintura. Entonces, lo mismo, o sea, yo empecé con Angular, yo di el bootcamp, pero yo no estaba listo para enseñar, sino que poquito a poco como que lo fui entendiendo, como que lo fui comprendiendo, dejándolo entrar. Fue entonces cuando yo dije, bueno, pues tal vez para yo volverme mejor en Angular, haga lo que muchos desarrolladores hacen, y es que van a una conferencia y aprenden de Angular. Y yo busqué y había esta conferencia súper popular llamada NGConf en Estados Unidos. Entonces ahí es cuando yo le digo a mi jefe, yo venga, es que está esta conferencia, es como cool, mándeme. Pues los tiquetes obviamente son caros, o sea, son como $600, más la conferencia que era carísima también, como $1,000, 800, o sea, muy caro en general, pues, o por lo menos para un colombiano promedio. Pero la empresa dijo, bueno, pues vaya, a ver qué. Y voy allá, Lina y Miguel, y les cuento que, bueno, aprendí cositas, sí, pero pasó algo que fue lo que hizo que yo me convirtiera eventualmente en un Google Developer Expert, algo que yo no me esperaba. Y es que yo, por ponerme de metido, porque nadie me había invitado, me puse a explorar la conferencia, así, cuando veo como una puerta entreabierta, como medio secreta. Y como buen colombiano, yo digo, ¿qué estarán dando? Entonces llego, abro la puerta y me meto. Y veo un montón de gente. Y yo, ¿pero qué será esto? Entonces voy y me siento. Y resulta que todos ellos eran organizadores de comunidades de Angular del mundo. Y todos estaban contando cómo era organizar su conferencia o su comunidad, no sé qué. Y yo, puta, me metí a lugar donde no era. Y
Y claro, entonces finalmente me toca a mí, yo les digo, buenas, mucho gusto, yo soy Juan, yo no tengo ninguna comunidad, qué pena, pero bueno, pues gracias por invitarme. Y me dicen, ¿cómo así? Pues cree una, es muy sencillo, se va a meetup.com, crea una y ya, y la gente llega. Y yo, no, no es tan fácil. Es que sí, ya, bueno, voy a intentar. Entonces, llego yo de la conferencia de vuelta a Colombia, llego a Juxi, le toco a la puerta a mi jefe, le digo, muchas gracias por la conferencia, tengo una idea. ¿Qué tal si montamos una comunidad de Angular en Medellín? Entonces me dice, como la última vez, hágale, hágale, ¿cuánto necesita? Yo necesito por ahí 600.000 pesos por cada evento porque no sé cuánta gente va a llegar para comprar los refrigerios, etcétera. Hágale, no hay problema. Y yo, bueno, qué gente tan generosa. Y pasó Lina y Miguel, que fue cuando yo creo el primer evento de Angular, Angular 2 en ese momento en Medellín, esperando pues 15 o 20 personas y con el afán todavía de aprender de ellos, porque yo todavía no era ducho en Angular, yo todavía era muy malito. Yo quería conocer gente que supiera Angular para que me enseñaran. Y claro, creo este meetup y no llegan 20, llegan 80 y yo, oh my God, ¿en qué es toda esta gente? Qué maravilla, o sea, qué chévere, pero qué vaina, o sea, esto es muy interesante que suceda. Y fue cuando yo dije, bueno, pues hagamos una comunidad de verdad y empezamos cada mes, creamos en G Medellín, no sé qué, invitamos speakers, toda la cosa. Y ahí fue cuando como que mi reputación en Angular y todo el camino de comunidad pues empezó a crecer. Así fue. ¿Cómo fue ese cambio antes y después de ya meterte y empaparte como en el mundo de las comunidades? Sí, pues Miguel, yo creo que el Juan de antes es muy parecido a muchos desarrolladores que nosotros conocemos, que es un desarrollador que probablemente va a trabajar, que seguramente es un buen desarrollador y que hace sus vainas y entrega el trabajo, pero que luego de que sale el trabajo, pum, se desconecta, que está muy bien y que pues por salud mental creo que vale la pena hacerlo. Pero lo que sucede es que uno cuando se empieza a involucrar con comunidades hay como un interés de ver como, venga, ¿y qué eventos habrá? ¿Dónde va uno y conoce más gente y charla? Pues también con el afán de hacer amigos, pero también con el afán de aprender. Y esa fue la diferencia, que yo antes, pues, no estaba muy metido en Twitter, la verdad, entonces no sabía qué pasaba, no sabía qué frameworks eran populares, no estaba enterado, no estaba conectado a esa red. Y el Juan, pues actual, claro, pues está súper pendiente, charla con la gente en la conferencia y pregunta, contame, vos con qué tecnologías trabajas, sí, ¿verdad? ¿Qué? Entonces, esa fue la diferencia, que era un Juan más conectado a la industria. Que si eso es bueno o malo y para la salud mental, eso es otro cuento, es otra pregunta. Yo creo que hay mucha gente que sin estar conectada tal vez vivan más felices, entonces pues es otro cuento. Pero sí, definitivamente ahí fue cuando yo me volví como más pendiente de lo que sucedía, etcétera, y esa fue la diferencia. Después de haber creado la comunidad de Angular, ¿cómo fue llegar a traer esa conferencia que fuiste en esa época de NGConf y traerla a Colombia? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese camino para poderla traer y que tuvieras tan excelentes speakers que estuvieran en esa primera vez? Bueno, qué bueno que te gustó, muchas gracias. Yo sé que tú participaste, estuviste muy activa. Pues mira, Lina, lo que pasó fue que aquí es cuando empieza el Juan David, ¿cómo llamarlo? El calculador. Entonces yo digo, empiezo a analizar la comunidad y me doy cuenta que existe este título llamado Google Developer Expert. Y yo dije, yo quiero de eso. Entonces dije, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto posible? Y me doy cuenta, empiezo a preguntar por ahí como a los que tenían el título. Yo, ay, buenas, no, una pregunta, eso del Google Developer Expert, ¿eso qué? Eso sí vale la pena. Pues probablemente yo me moría de ganas. Como para ver si me dan pisticas, pues, o me dan tira. Y pasó que me dijeron, bueno, pues mira, es que tenés que organizar eventos y pues estar muy involucrado. Eso es lo que yo estaba haciendo, al fin y al cabo. Entonces yo dije, bueno, eventualmente eso llegará, pero pasó un día que se me ocurrió una idea, no sé cómo fue, pero yo dije, venga, ¿y si hacemos una conferencia en Colombia? Pues es que no hay, de Angular no hay de JavaScript, es muy buena, pero no hay de Angular. Es más, no hay en Latinoamérica. Toca ir hasta Estados Unidos para aprender de Angular. Entonces vuelvo yo y voy donde mi jefe y le digo, le tengo un negocio, la primera conferencia de Latinoamérica y
no solo eso, sino patrocinada por Juxi. Y a ellos se les abren los ojos. Y a mí también, porque yo sabía lo que eso significaba. Y obviamente estamos hablando de una inversión grande, o sea, no estamos hablando de 5 millones de pesos, estamos hablando, si no estoy mal, ya no me acuerdo el número, y no sé si esto es confidencial, pero eh, no lo rieguen por ahí, pero fueron más o menos No, no. 200 mil. Pero- La primera conferencia fueron como 50, 80 millones de pesos, la segunda fueron como 200 o algo así, o 300. Es muchísima plata, pero ¿qué pasa con toda esa plata? Que eso es lo que nos permite a nosotros, es generar un impacto grandísimo, porque nos permite traer speakers de todas partes, nos permite crear una experiencia más accesible para las personas, más diversa, más agradable para todos. Entonces estaba muy contento porque de algún modo yo estaba junto con todo el equipo que estaba atrás ayudándome también, estamos facilitando todo eso a través de Juxi y ahí fue cuando dijimos, bueno, creamos la conferencia. Y al mismo tiempo yo dije, voy a invitar a los GDs, porque dije, claro, hay que invitarlos, porque uno no sabe que de pronto le den un codazo a uno y le digan, venga para acá. Entonces, así fue, yo me acuerdo que uno de esos fue Josué de México, y yo pues como muy sutilmente, nunca le toqué el tema y nada, pues o sea, hello, no, de eso no se habla. Pero claro, al final cuando ya me despido de él, ya me dice, Juan, la próxima semana te voy a mandar un correo. Espero que te guste. Y yo, ay, ¿qué será? ¿Qué nervios? Pero yo sabía que me iba a invitar a hacer un Google Developer Expert, entonces yo me moría de la felicidad. Y en efecto, entonces pues me llegó un correo, me hicieron unas entrevistas. eh, la conferencia terminó exitosamente, entonces pues me puso muy contento y toda la cosa, pero al mismo tiempo, pues semanas después, pasé las entrevistas y me convertí en el primer Google Developer Expert de Angular de Colombia y el tercero en Latinoamérica, y eso era un orgullo gigante, no solo para mí, sino para mi mamá, para mis amigos. Yo estaba muy contento ahí, así fue como pasó. si quieres, podemos tocar ese tema de tu trabajo actual, porque me gustaría mucho saber por qué estabas como en una cúspide muy buena acá en Medellín, porque yo cuando te conocí yo te distinguía, estabas como en una muy buena referencia. ¿Por qué se dio ese Ujú. cambio de migrar a otra ciudad, a otro país? Por qué se te dio eso? Esta es una pregunta que yo me hago constantemente, pero no en forma de arrepentimiento, sino de reflexión. Eh, y lo que pasó, Miguel, es que no sé si ustedes ya han visto esa película que se llama The Truman Show, pero es básicamente una película acerca de un man que vive en un domo y en el que todo es falso y todos son actores. Y lo que pasa es que a él nunca lo dejan como explorar por fuera del mundo porque pues es un domo, entonces no puede. Y él eventualmente se da cuenta que hay un mundo afuera y que existe y que es muy diferente a como se lo imaginaba. Yo cuando viajé a Estados Unidos a esa conferencia y por otros motivos, yo siempre decía, marica, el mundo muy grande. Qué cosa más grande. Es que Estados Unidos es gigante y uno cree que Manizales o Medellín son grandes y uno se da cuenta la magnitud del planeta. Y yo dije, y eso solo en una dirección, imagínense en la otra. Entonces yo siempre tenía muy claro, o sea, yo tenía muy claro una cosa, que cuando yo viajaba de turista y me iba ya no sé, a otro país, un día, 2 días, 3 días, era cool porque veía una cosa, la otra, pero siempre sabía que me quedaba faltando una perspectiva más fuerte, más sólida de cómo son las cosas. Yo quería vivir allá. Y yo dije, algún día, cuando pueda, me voy a ir a vivir a otro lugar, a Estados Unidos, a Europa, a Australia, donde sea, para realmente conocer desde abajo hasta arriba cómo es vivir en esos lugares y que me permita a mí crecer como persona, que me permita a mí crecer como profesional. Entonces fue precisamente, Miguel, muy bien dicho, es cuando vos llegas a esa cúspide o que sientes que estás por ahí, que uno dice, bueno, creo que eso es un desafío que he logrado como lograr, creo que es momento de buscar otra montaña. Y fue cuando dije, pues creo que es el momento a mis 25 años de echarle un ojo a otras empresas y fue cuando me fui a stackoverflow.com, apliqué a todos los trabajos que tenían 3 criterios. Angular, porque era lo que sabía, lo mismo, yo siempre aplico así. Segundo, Visa Sponsorship y Relocation Support, que significa que te pagan todo. O sea, te pagan, te gestionan la visa y todos esos papeleos malucos y te pagan el viaje y el trasteo de lo que tengas que traer. Entonces yo apliqué a todas esas empresas y me respondieron 3 o 4
y empecé el proceso con todas ellas al tiempo. Pero eventualmente me di cuenta que la que más me gustaba era una en Austria, en Graz, que se llama Parkside, que es por la que actualmente trabajo, y apenas me dieron el sí, yo dije, arranco. ¿Cuántas empresas aplicaste y en cuáles tú querías primero, antes de que te dijera esta empresa sí, tú cuál querías que te dijera el sí? Spotify, pero no me dijeron que no. ¿Por qué? Porque yo escuché que esa gente le llevan conciertos a la oficina y yo dije, yo me merezco eso, pues que no sé, que venga The Strokes o Coldplay y me toque una canción mientras uno está programando, una chimba. Pues sí, no, lo que sucedió fue que yo apliqué, o sea, ellos apliqué primero, pues yo como que apliqué a las empresas que más me gustaban. Pero sí, Spotify fue como la única que medio me respondió, tuvimos una entrevista o dos y finalmente no pasé. Pero entonces luego pasó que yo bajé un poquito la vara y empecé a aplicar como empresas medianas, etcétera. Y sí, pasó que tres empresas, una en Múnich, otra en Ámsterdam y la otra en Graz, pues me escribieron. ¿Y qué estaba buscando yo, Lina? Yo tenía, eso sí lo tenía muy claro. Quería un match cultural, porque me parecía lo más importante. O sea, salarial a mí no me importaba tanto en el sentido porque yo estaba interesado en crecer como persona en otro país. Con tal de que me dieran una casa donde vivir, pues o en todo caso pudiera vivir allá, ya funcionaba. Yo no iba a hacerme rico, ni pretendo hacerme rico así, entonces por eso no era tan problema. Tecnologías, pues ir a con Angular es mejor porque iba a ser más fácil, pero si me tocaba otra cosa, pues tocaba. Y ya, pues, y ciudad, no, pues para mí Ámsterdam y Múnich y Graz, para mí era todo lo mismo porque no conocía nada, entonces pues a la final. Entonces mi criterio era más cultural, yo lo que quería era entrar a una empresa en la que yo me sintiera confiado, en la que yo pudiera trabajar con mis compañeros de una manera agradable, de que no, yo llegue allá y yo sonríe y diga buenos días, ¿qué más? Y que digan y sigan. No, yo quería alguien que me respondiera y me la choque y etcétera. Entonces, eso es lo que yo estaba buscando y cuando tengo esas entrevistas con esas empresas, una de ellas era incluso Amazon, que yo tenía con muchas expectativas también. Llevo el proceso como al mismo tiempo y Amazon y la otra en Amsterdam, pues veían como bien, pero pasó que Parkside tuvo un plot twist gigante, o sea, iba de último y quedó de primero cuando pasó lo siguiente. Tuvimos una entrevista, fue la primera entrevista. Yo llego incluso un poquito tarde y no muy preparado, pero pues tengo la entrevista con ellos. Como siempre, yo me vendí súper bien. Yo, hola, sí, yo soy el que ustedes quieren. Ya pueden dejar de buscar, pueden quitar las ofertas de internet, no se preocupen. Y pues sí les gusté. Entonces pasó que me dicen, Juan, ¿sabes qué? No le vamos a hacer prueba técnica. Es más, mañana le mandamos un contrato a ver usted qué opina. Y yo, vea pues. Qué belleza. Bueno, ¿por qué? Valga la redundancia o el asterisco por lo del GD. O sea, que era GD, entonces eso pues, me da un background fuerte. Sí, pues, por la trayectoria que tenía, es que eso también va no solamente en lo que tú sepas, sino imagino que ellos para tener esos reconocimientos, ellos deben decir, hay que reconocerlos realmente. Sí. Exacto. Y creo que si hubo un segundo factor, fue también cultural, porque ellos también están interesados en alguien con una cultura parecida. Entonces, cuando uno en una charla, uno se da cuenta si uno conecta o no, incluso si es remota, uno se da cuenta y uno como hay feeling o no hay feeling. Y parecía que hubo feeling muy rápido, entonces para ellos fue súper rápido. Y claro, el otro día ya, yo impresionado, el otro día me llegó la oferta y me llega un segundo párrafo que dice, Juan, para que vos estés más tranquilo, vamos a darte unos tiquetes todo pago a Graz para que conozca la oficina, la empresa, esté aquí una semanita y tome la decisión más conscientemente. Eso suena como súper, o sea, me compraron de una con eso me compraron. Entonces, claro, yo le respondo, bueno, yo voy a mirar mi calendario. Eso no fue demasiado comprometedor. Sí, es como cuando uno lo invitan a la casa a ver Netflix y uno todo sano y uno es como, no, pero yo, la película. Exacto, así es. Y resulta que no tenía Entonces, televisor, claro. no, era un espejo. Era una película porno. No mentiras.
Ah, no, sí, entonces, claro, pues yo dije, bueno, pues yo voy a mirar, o sea, ellos me dijeron sin compromiso, ¿cierto? Como uno le dicen en una tienda de zapatos en el centro, ¿cierto? Como entra sin compromiso. Entonces yo fui y, y yo pues igual mirando, ¿cierto? Como con mi rigor así, mirando como por encimita, bueno, está como muy chévere, pero no, ya era huevonada, o sea, luego de 2 días ya gratis, luego de haber conocido toda la empresa y que me invitaron a tomar cerveza y a almorzar y todo, yo dije, no, ya, dejé la bobada, firmemos eso más bien. Entonces, claro, firmamos y ya como 3 meses después, ya me vine con 2 maleticas, con lágrimas en los ojos y con mi natilla para gratis. Te sientes bien, estás bien en ese lugar, pero ¿qué es lo que esperas de ti, por ejemplo, en 5 o 6 años? ¿Buscas otra empresa o buscas cambiar de rol en tu misma empresa? ¿Cómo ves a Juan de pronto en un futuro? ¿O qué espera Juan? ¿Qué te esperas tú como de tu futuro? Buena pregunta, Miguel. Mira, una de las cosas que de pronto le da otro matiz a toda esta historia es que cuando yo tenía 16 años, o bueno, 15, justo antes de decidirme por ingeniería de sistemas, yo tenía realmente otras 2 carreras que quería hacer en vez de sistemas. Yo quería estudiar o psicología o filosofía. Y sistemas era como la tercera opción. Entonces yo a mi papá y le digo, papá, yo ya sé que quiero estudiar es o psicología o filosofía. Y curiosamente, yo sí estaba muy en lo correcto. Yo sí quería estudiar eso. Me encanta la psicología y la filosofía aún. Pero mi papá también, que era muy persuasivo, me dijo, sí, sí, se puede estudiar eso si quiere, pero también podría estudiar sistemas y piénselo bien, vea que usted es como bueno para eso y hay mejor mercado. Y adivinen que ese es el mismo consejo que yo 10 años después le estoy dando a la gente. Piensa en el mercado, piensa en el mercado, porque sí fue un muy buen consejo. En ese momento, optar por sistemas me permitió a mí tener una carrera, tener una estabilidad financiera que me dio el tiempo libre de ponerme a estudiar todos los libros de psicología que yo quisiera. Y si quiero empezar una carrera, pues la empiezo también, que tal vez al revés no hubiera funcionado, ¿cierto? Que me hubiera vuelto psicólogo y luego para cambiar el sistema, tal vez hubiera sido más difícil. Entonces, respondiendo a tu pregunta, esa llamada deuda técnica, por ponerlo así, quedó ahí de todas maneras. A mí de todas maneras me gusta mucho la psicología y la filosofía y mi interés estaba más en una carrera profesional por esas áreas, no tanto alrededor de la programación. Me gustaba la programación, pero yo quería convertirme en, no sé, un psicólogo, un coach, un gurú espiritual, un líder de un culto, algo por el estilo. Entonces, lo que yo estoy viendo a 5 o 10 años es poder hacer una transición hacia un rol más orientado hacia humanidades, ¿cierto? Entonces, menos en el computador, pues programando features y pues, resolviendo bugs, pero más algo orientado a humanidades. Que digamos que, por ejemplo, el hecho de dar charlas y eso está más relacionado, porque entonces yo me siento a hablar con la gente, charlamos y cositas así, entonces eso me gusta más, como que me siento más en mi cuento. Y eventualmente puede que me tienda a ser más un developer advocate, que es como la expresión hoy en día, que un desarrollador meramente, sino alguien que vende más, que charla con la gente. Me interesa más ese lado, definitivamente. Ya después de pasar de crear una comunidad como Meetup, de traer una conferencia como NG Colombia, ahora estás como creador de contenido. ¿Cómo ha sido esa experiencia de crear contenido junto con diferentes speakers? Sí, bueno, buen punto, veo que hicieron la investigación, muy bien. Pues no, mira, Lina, lo que pasó es que la creación de contenido eh, a mí me dio la impresión de que era algo que quería hacer porque cuando uno comparte como sus aprendizajes, sin darse cuenta, uno ayuda a los demás en muchas ocasiones. A muchas personas les ayuda. Inicialmente, cuando uno todavía está empezando, puede ser muy valioso para otros. Porque si tú esperas llegar a ser super senior architect principal para compartir información, puede que hayas perdido la oportunidad de ayudar a otras personas que también iban por el mismo camino. Entonces, de hecho,
dicen que trae buena suerte por ahí, el compartir lo que uno aprende en internet, porque uno no sabe quién lo va a leer y que de pronto le diga, hey, qué chévere, pues mira, me pasó lo mismo, no sé qué. Entonces, lo que sucedió fue que yo decidí, pues yo me di cuenta de que en este proceso yo estaba aprendiendo muchísimo y pues yo dije, bueno, pues qué chévere compartir esto con otras personas porque pues ellos también a veces me preguntan. Y empecé a hacerlo y lo que sucedió fue que terminé como en dos medios. El primero fue en un blog en el que, en Medium, que empecé a escribir artículos de cositas varias. Ahí ustedes van a ver muy relacionado al tema más de humanidades, no solamente técnico. Entonces sí tengo como un artículo de cómo utilizar RxJS con el mouse, pero el resto son como de cómo levantarse temprano o cómo superar adversidades, ese tipo de cosas. Y el segundo medio fue YouTube, que empezando la pandemia este año, yo pues no tuve una epifanía porque pues no fue eso, de hecho ya fue un poquito tarde, pero yo sí dije, todo va a cambiar a online, por lo menos este año, y lo que voy a hacer es apostarle desde ya, porque yo sé que las conferencias no van a regresar pronto, nada, todo se va a demorar un ratico, pues yo asumí, y por ahora pues parece que es así, ojalá que la vacuna cambie las cosas. Pero entonces yo dije, voy a comprar una cámara, un micrófono y voy a empezar a subir maricadas a YouTube. Y pues por maricadas quiero decir entrevistas con amigos. Entonces yo, pues, y amigos que tenían algo que contar, una historia que contar. Entonces yo invito a este amigo que no sé, ahorita vive en Alemania y digo, venga, contémosle a la gente cómo fue que nos mudamos a Europa, porque a algunos les va a interesar. Y así, X, Y, Z, y ahí fue cuando empecé a compartir contenido. Entonces sí, ese fue como el proceso. Tocando hacia otros temitas, como zafándonos pues de como del hilo, me gustaría saber mucho cuál ha sido ese consejo que te han dado y que te ha ayudado como a cambiar o crees tú que de pronto con ese consejo te ha ayudado a llegar donde te encuentras. Ya, sí, pues Miguel, yo creería que definitivamente digamos que es una acumulación esa es una palabra en español, acumulación, un acumulado de diferentes como enseñanzas que vienen en la forma de libros, de la mamá diciéndole unas cosas, de los amigos, de lo que uno ve online. Yo me atrevería a decir que una de las enseñanzas más importantes que a mí últimamente me ha tocado mucho, yo la llamo pagar el precio. Pagar el precio es lo que uno generalmente no hace para evitar un esfuerzo dado. Por ejemplo, si vos vas a llegar tarde, generalmente procuras no pagar el precio de sentirte mal por llegar tarde, diciéndole al Uber, venga, vaya más rápido, hermano, que estoy de afán. O sea, tú no pagas el precio, sino que le haces al Uber que tenga que estresarse para que llegue más rápido. Cuando tú llegas tarde, a veces vas a llegar tarde, compras algo para llevar porque sabes que vas a llegar tarde para no pagar el precio de la vergüenza de llegar tarde. O si llegas tarde, haces un chiste para disimular el hecho de que llegaste tarde. Siempre es como evitar irse por los laditos de ese tema. Entonces, a mí me parece que ese ha sido un consejo que me sirvió mucho porque siempre he tenido la oportunidad de evitar pagar el precio de cosas. A veces yo la he cagado, he hecho cosas muy mal hechas y he tenido la oportunidad de hacerme el huevón, como decimos acá, ¿cierto? Como de echarse para un lado. Y dije, no, si uno paga el precio, uno aprende la lección. Si uno paga el precio y uno dice, listo, ya, yo la cagué, perdón, sí, todos, perdón, sí, fui yo fui el que rompí el vaso. Uno no vuelve a romper ese vaso jamás. Pero si uno se esconde y se hace el marica, sí, ahí es cuando. Entonces, esa fue como una lección que a mí realmente me ha servido mucho, sobre todo en un lugar como este, Miguel y Lina, porque es que cuando tú cambias de continente o de país, los desafíos son diarios. Uno diariamente se encuentra con cosas que son difíciles de lidiar y uno tiene la opción de ser un buen ciudadano o uno no tan bueno. Y creo que ahí difieren el tipo de personas que uno puede conocer. Súper bacano, Juan. Cuéntanos un poco desde el lugar de trabajo donde estás en este momento, ¿cómo es la cultura del developer en esta empresa? Ya, bueno, pues creo que una de las cosas que nosotros, o que me parece interesante, es que siempre hay como
algo que llamamos las comunidades de práctica, comunidades de práctica. Entonces, básicamente, para cada área, backend, frontend, DevOps, seguridad, etcétera, hay unas reuniones semanales organizadas por personas que les gusta mucho el tema. En mi caso, yo organizo la de frontend y lo que hago es que me siento con los desarrolladores, así como con ustedes, y les digo, bueno, ¿qué han visto por ahí? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué librerías hay? ¿Qué hay en Twitter? ¿Si vieron el chisme de tal cosa? ¿Qué pasó? O les digo, imagínense que esta semana aprendí tal cosa en frontend, que casi que no la hago, pero finalmente la hice, así es como la hice, ¿qué opinan? Entonces son como unos espacios para compartir, para ser transparente, para informarse, y eso me parece que genera como una bola de nieve que le permite a las personas como mantenerse conectadas y engaged, no sé cuál es la palabra, eh, como involucradas. No siendo una persona, la empresa fue un externo, sino como algo propio mío, que me pertenece. Exacto, exacto. Sí, en vez de ser como el lugar donde voy a trabajar y me voy, es como el lugar donde puedo trabajar, sí, pero donde también puedo crecer como profesional y donde estos espacios, estas comunidades internas que tenemos, pues nos permiten a nosotros aprender un poquito más y conectarnos. Entonces, sí, esa es más o menos como la cultura que se tiene en la empresa donde yo trabajo. Cuéntanos, Juan, una anécdota, esa la más charra, la que tú creas que te haya causado demasiado gracia y que nos quieras contar. Ay, no, yo creo que aquí en Graz me ha pasado de todo. Porque, porque cuando uno llega como a un lugar donde uno no es tan familiar, para uno las cosas no son obvias. Entonces, por ejemplo, aquí en invierno riegan unas piedritas en el camino. Y yo, ¿para qué? Pues, o sea, ¿qué es la huevonada con esas piedritas que se le meten a uno en el tenis y se le quedan ahí encerraditas? Y es para, pues, evitar que la gente se caiga, porque la nieve y no sé qué, y está muy liso. Y eso son cosas que para todo el mundo es muy obvio, pero no para mí. Y pues en este proceso me he dado cuenta que en Austria, digamos que el nivel de inglés de las personas es definitivamente más alto que en Colombia, me da la impresión, pero definitivamente no tan alto como para uno poderse, para uno poder tener una vida sin problemas, sin necesitar el alemán. Entonces me ha pasado que, por ejemplo, cuando yo fui al doctor una vez, una de las primeras veces, pues yo me imaginé que eso era como una EPS en Colombia, ¿cierto? Que uno llama, pide la cita, va. No es así. Primero que todo, pues por lo menos aquí en Graz, o hace un año, uno no pide cita, uno simplemente llega y espera. Probablemente en muchos lugares es así, pero yo no estaba familiarizado con eso. Entonces yo toco la puerta así, yo estoy esperando en línea y me gritan en alemán, yo ni idea de qué me están gritando, yo, ¿será que paso? ¿No paso? Y yo, bueno, yo paso. Y yo paso y me gritan en alemán. Y yo, ¿pero qué quiere? Yo no entiendo qué me está diciendo. Entonces yo me devuelvo y me quedo ahí parado, ya muerto del susto, pues. Entonces gritan otra vez y yo dije, bueno, ya imposible, pues que esta no sea. Entonces paso y le digo, bueno, sí, es que quiero hacerme un chequeo. Le digo en inglés. Bueno, le pregunto, ¿habla inglés? Pues como por ser cordial. Me dice, no. Y yo, ¿y entonces? Entonces, ¿qué hacemos? Y ya dice, como que quiere, como what, como que sabe una o dos palabritas. Y yo le digo, mira, es que chequeo, check, general check, blood check. Y dice, sí, ok. Y entonces como que es charro, porque yo hablo con esta señora y como que se ve súper grosera, pero a medida que charlo con ella es como toda simpática. Y yo como, ¿será que tiene múltiple personalidad? Ok. Y empieza a hacerme preguntas. Me dice, bueno, ¿cuántos años tiene? Y yo le digo, tales. No se sabe los números en inglés, entonces yo se los anoto. Y digo, nací en el 93, no sé qué. Así, cuando llega me empieza a preguntar como que si yo consumo alcohol. Entonces yo digo, no consumo alcohol. Entonces me pregunta, me dice, hi. Y yo, ok, seguramente me está preguntando por drogas. Que si I get high. Y yo dije, no, yo no consumo. Me dice, no, high. Y yo, ¿cómo así? No, nada, no, seguro que no. Yo tengo cara, yo sé, perdón, pero no consumo. Me dice, high. Y yo, puta, ¿pero qué quiere decir? Y me estaba preguntando por la altura, que también se pronuncia así, height.
Heights. Y yo, ¡ah! Ya pues, ya entendí. Yo, sí, es esa, perdón. Siempre uno con malintencionado en la cabeza. Pero sí, esa fue una de las anécdotas de muchas que me pasaron. Brutales al high, sí, porque uno tira ese high como de estar muy alto y lo Sí, sí, sí. relaciona. Brutal, brutal. Ajá. Antes hacemos como un temita que es muy bacano que ahorita estamos hablando. Por ahí vimos como en las redes sociales que montaste un video tocando la guitarra y con una aplicación. Cuéntanos un poquito de qué hay por debajo, qué hay, de qué se trata, qué se espera. Cuéntanos un poquito. Bueno, Miguel, imagínate que es que yo hace aproximadamente 19 años, yo llegué y vi a mi hermano tocando guitarra y yo dije, yo quiero de eso. Entonces le pedí prestar la guitarra, empecé a tocar y empecé a aprender ahí cositas y me quedó gustando y seguí tocando. Y lo seguí haciendo por mucho tiempo, y luego me metí a coros y canté, etcétera. Pero siempre, a través de estos 19 años, yo siempre que tocaba guitarra tenía un problema. Y era que cuando yo ponía una canción en el computador y la tocaba con la guitarra, tocaba un pedacito y tenía que hacer scroll, tocar otro pedacito y hacer scroll. Entonces yo siempre era interrumpiendo la canción, que es algo que daña el momento. Sobre todo cuando uno está con amigos. Si yo estoy solo, bueno, no es tan grave, pero cuando estoy con amigos, yo no, eso es como hacer el ridículo, ¿cierto? Es como una canción súper emocionante y yo, espera, hago scroll y toco el resto. Entonces, ¿a qué resolví yo durante estos 19 años? Decirle a la persona a la que tengo al lado, le digo, mira, te voy a enseñar algo, listo. Cuando lleguemos a esta línea, pues vas a hacer scroll para yo poder seguir tocando guitarra. Pero no funciona porque es difícil, la gente no me entiende. Entonces llegamos ahí, yo soy como, baje, porque también estoy cantando, entonces no puedo hablar. Yo soy como, como baje, y no bajan. Entonces la canción se interrumpe y es muy, muy triste. Pero por supuesto, no espero que las personas que de pronto no tocan un instrumento no estén familiarizadas con el tema, pero es un dolor interno que sucede constantemente. Hasta que un día pasó que yo dije, estaba trabajando en un bug muy difícil de resolver y dije, bueno, tal vez no tengo que resolver el bug si me pongo a tocar guitarra, pues como por procrastinar. Entonces cogí la guitarra, empecé a tocar y todavía, y terminé de tocar 3 o 4 canciones y ya tenía que volver a resolver el bug, pero no quería porque es que era muy difícil. Entonces dije, ¿qué me invento para no tener que trabajar? Y dije, ¿qué tal si creo una aplicación que le permita hacer a uno scroll con la cabeza? De modo que yo pueda seguir tocando guitarra sin tener ese problema. Entonces, de modo que yo pueda hacer así o así y bajar y subir la pantalla. Y yo dije, bueno, esto suena como que me va a tomar, no sé, 100 horas, pero no importa porque suena divertido. Entonces me fui y me puse a aprender. Yo, la verdad, de Machine Learning y análisis de imágenes y nada de eso, no sé nada. Entonces yo como con mucha humildad, mirando a ver cómo podía ser fácil, y encontré que hay una manera súper trivial, muy trivial de hacerlo con una aplicación que se llama Teachable Machines, que básicamente uno le pasa unas fotos y él aprende automáticamente y funciona con JavaScript súper fácil. Y yo dije, bueno, pues hagamos como una prueba de escritorio o un MVP ahí rapidito. Entonces como en un par de horas me puse ahí a programar, y funcionó. Y yo no me las creía. Yo, qué chimba que funcionó, no me las creo. Y dije, sí, pues lo voy a hacer. Pues a mí ya por sí me sirve mucho, pero lo voy a compartir, como les dije, con lo del contenido. Lo voy a compartir por si hay la gente que opina. Pues ese tweet explota y entonces todo el mundo es como, wow, esto lo necesitaba hace años, es lo mejor del mundo. Por allá le tuitea a un influencer brasileño, entonces la mitad de los engagements son brasileños diciendo, oh, yo necesito de esto, que no sé qué, que lo uno, que lo otro. Y yo, qué chimba, entonces lo voy a hacer, se los voy a hacer. Y en esas he estado las últimas 2 semanas echando código para arriba y para abajo, tratando de terminar la aplicación. De hecho, ya está muy, muy terminada. Ya estoy haciendo como pruebas y todas las cositas, pero ya está todo funcional. Entonces, esa aplicación la van a ver en vivo muy pronto, muy pronto. Yo en los próximos días la voy a publicar y pues espero que mucha gente le sirva. Y pues yo ya lo estuve probando con mi novia, tocando guitarra y nos funciona, así que pues muy contento de contarles de que ese va a ser el próximo release.
Súper bacano. Estaremos muy pendientes para hacerle también la promoción a esa aplicación. Muy interesante, Juan. Gracias, Lina. Juan, para nosotros esta pregunta es algo muy personal, pero que nos encanta mucho hacerla. Y es, ¿crees tú que el Juan del pasado, o sea, ese yo del pasado, está orgulloso de este yo del presente? Buena pregunta. Yo creo que no mucho, porque cuando uno está más joven uno tiene más expectativas, ¿cierto? Y cuando uno va creciendo se vuelve más realista y dice, bueno, no así es, o sea, tener mi libertad financiera antes de los 30, eso no va a pasar, obviamente, ya es muy tarde para eso. Pero por otro lado, lo que sucede es que yo creo que las expectativas cambian, entonces yo creo que al Juan de los 20 años y le preguntaste qué espera hacer los 25 o a los 28, pues me imaginaba un montón de cosas, ¿cierto? Como, no, quiero ser amigo de Elon Musk y que estamos viajando en un cohete los dos juntos. Cosas como que, bueno, no, eso no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que con el tiempo uno empieza a cambiar esas expectativas, entonces no conectan, ¿cierto? No conectan como una espiral. Contingentes. Pero bueno, no, el caso es que de algo sí tengo que decir, y es que creo que sí me siento más feliz que el Juan del pasado. Sí siento que ese ha sido un progreso que he hecho. Creo que la felicidad definitivamente no está ligada a la carrera necesariamente. Hay mucha influencia, sí, pero creo que eso es o sea, uno puede tener la mejor carrera y también ser muy infeliz. Entonces, creo que es un trabajo que uno tiene que hacer personalmente y he tratado de ser muy meticuloso con ese trabajo y creería que por lo menos en ese aspecto, pues el Juan del pasado sí estaría orgulloso. Qué bien, gracias por compartirnos como esa opinión. Pero es para todos es como muy personal y es algo que hasta hace recordar cosas que para cada uno son como ocultas. Ya para finalizarte, me gustaría que nos recomendaras así sea unos libros que te gusten, no sé si lo piensas leer o ya lo leíste, dos libritos que nos quieras como compartir. Y sea el Eh, tema que sea, no hay problema si es solo de programación o es algo personal que tú digas, me encanta este libro. ya, pues Miguel, mira, hay un libro sí, dos libros, los tengo. El primero es Cómo hacer amigos e influenciar a las personas. Si hay algo que me ha ayudado a mí a tener mejores relaciones con las personas es este libro porque proporciona ejemplos muy buenos y me ha permitido volverme diplomata, no, diplomat, ¿cómo se dice diplomat? Diplomata, no, ¿cuál es la palabra para eso? Diplomático, no, yo no creo, no. Sí, un diplomático, creo que es la palabra. Sí. Uh, es que no sé. En todo caso, sí, una persona más diplomática a la hora de tener conversaciones con las personas, a la hora de dar una charla, a la hora de enfrentar un conflicto, definitivamente fue una guía tremenda. O sea, para mí, tal vez no conecte con todo el mundo, pero para mí me conectó súper bien. Los ejemplos son súper claros, son súper buenos. Yo era feliz leyendo este libro, yo era como, uy, quiero más, qué cool. Es de esos libros que yo quisiera leer varias veces. Definitivamente, ese es el número uno. Entonces se llama Cómo hacer amigos e influenciar a las personas por Dale Carnegie. Y el libro número 2 se llama Sapiens, que es de Yuval Noah Harari, que es un libro de la historia de la humanidad. Y es un libro, que tiene una perspectiva muy amplia, como muy holística de los sucesos y también muy científica. Entonces lo que sucede es que te explica muchas cosas, muchas costumbres, la religión, te explica nuestros comportamientos desde la historia de cómo evolucionaron y por qué hoy en día somos como somos. Tal vez de una forma parecida como lo haría Diana Uribe, ¿cierto? Que te cuenta la historia y te dice, de aquí es donde viene tal cosa. Entonces, pues definitivamente Yuval con el libro Sapiens lo hizo súper bien y se lo recomiendo mucho si no lo han leído. Súper bacano, Juan. No, Juan, darte muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos dado esas anécdotas y esa experiencia en el mundo de la tecnología. Regálanos tus redes sociales para el que se quiera comunicar contigo, también quiera
saber un poco más de la aplicación que estás por lanzar. Danos tus redes sociales. Súper claro. En Twitter me encuentran como @JDJuan. En OnlyFans me encuentran como @JDJuan. No, mentira, no tengo OnlyFans, pero pronto un día. Y no, realmente solo tengo Twitter porque en las otras redes fracasé. Entonces, pues me pueden seguir ahí y me pueden escribir lo que quieran, que con mucho gusto les respondo. Eso es. No, Juan, demasiadas gracias. Y a todos los que nos escuchan, no olviden darle a la campanita, darle suscribir para cuando estemos subiendo cada episodio les pueda recordar. Y si nos están escuchando por medio de Spotify, dale seguir y dale compartir. Y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Camino Dev. Y agradecerle a todos por escucharnos y vernos. Nos vemos en un nuevo episodio. Darle las gracias a Miguel por estar acá y a Juan. Muchísimas gracias. Una feliz Navidad. Nos vemos en un nuevo episodio. Gracias, adiós, que estén bien.